Hola, yo soy Mr. Garridoleca, estos contactos son las 11:01 de la noche aquí en Canal N y hoy vamos a ofrecerles un programa variado pero bastante interesante. Nos acompaña ya en la mesa el doctor González Izquierdo para hablar de economía, que es un tema que nos tiene preocupados a todos, y luego vamos a tener una mesa para hablar del segundo tema que nos tiene preocupados a todos, que es Pablo Guerrero, ¿no? Es un tema fundamental. El doctor González Izquierdo, a quien le doy las buenas noches, nos tiene que ayudar a desenredar varios problemas. No entendemos qué pasa con la renta, no entendemos qué pasa con el PBI, no entendemos qué pasa con el ISC y no entendemos por qué quieren subir los impuestos. Entonces, uno por uno, doctor, tiene que irnos ayudando a desmenuzar qué está pasando, si la gente tiene que ahorrar en soles, en dólares. Ilústrenos, por favor, doctor. Empecemos con los impuestos, que es el tema de la semana. Mira, te voy a dar mi punto de vista, que no tiene por qué ser el punto de vista. No, doctor, si se equivoca, le armamos una huelga. Te voy a dar mi punto de vista. Mira, la economía peruana desde el año 2014, o sea, 2014, 15, 16, 17 y empezando el 18, está creciendo, digamos, así. Pudiendo crecer, mira, tranquilamente 4% al año o un poco más. En promedio estamos creciendo 2.5. O sea, estamos decreciendo. No, creciendo pero menos. Es decir, en vez de que vayas pudiendo ir tranquilo con tu carro a 100 kilómetros por hora, estás yendo a 50. Ya, ok. Estamos creciendo más lento. Más lento. Entonces, en ese contexto, en que con el cambio de gobierno, porque con el señor Kuczynski que realmente eso se agravó, con el cambio de gobierno todos estamos esperando que la economía que viene así comience a hacer esto y agarre su nivel normal, digamos 4%. Que veníamos manteniéndolo por varios años. Así. Entonces, en ese contexto, lo que tú esperas es que el gobierno promueva políticas que gráficamente es como que empujen ese carro que se llama economía peruana. Ya, y ese carro tiene la inversión pública y la privada. Así es. Ya, entonces, gasto público y gasto privado, que es consumo e inversión. Perfecto. Entonces eso es lo que tú esperas, y eso es lo que la ciencia económica, tú agarras un buen libro de economía y eso es lo que te receta, ¿no? Porque en economía la gente a veces no lo cree, pero uno es como un doctor, recetas. Entonces la receta es empujar ese carro, ¿no? Promoviendo el gasto privado y acentuando el crecimiento del gasto público. Pero la ciencia económica también te dice que en ese momento no es conveniente subir impuestos. Pero eso es Keynes. Así es. ¿No? Hay que empujar y no subir impuestos para que la contracción funcione. Porque si tú subes impuestos, es como si a ese carro que necesitas que lo empujes, vengas por la parte delantera y le hagas así. O sea, le pongas un rompemuelles. Le pongas así. Entonces, para estar claros, no era el momento. No era el momento de subir impuestos. Sino más bien de continuar empujando. De continuar empujando. Ya, entonces, entiendo. El gobierno, claro, no lo quiere decir francamente, pero para mí el gobierno está con un problema de ingresos bastante complicado. Cuando hablamos, doctor, de un problema de ingresos, ¿de qué estamos hablando? ¿El flujo? Un gobierno tiene un sueldo, como cualquiera de nosotros. O sea, un gasto corriente. Un sueldo, y contra ese sueldo tú gastas. Claro. Entonces la gente dirá, ¿y cuál es el sueldo del gobierno? Porque a veces piensa la gente que el gobierno tiene toda la plata que quiera. No, tiene un sueldo. ¿Y cuál es ese sueldo del gobierno? Los impuestos que recauda. Ya. Entonces, el sueldo está bajo y sus necesidades de gasto han subido. Entonces el gobierno, entre otras cosas, quiere subir su sueldo. Esa es la receta para la tormenta perfecta. Así es. Porque tenemos menos ingresos, más gastos, y eso termina en hecatombe. El gobierno dice, bueno, ¿cómo hago para subir mis ingresos? Empezó a subir el impuesto selectivo al consumo. Primero selectivo. Y después quiso subir renta. Poco la renta. Pero este es el momento menos propicio para hacer eso, ¿no? Mira tú, ¿qué es lo que ha pasado ya? En el contexto mundial, por el problema de Estados Unidos con Irán, el precio del petróleo está así, claro, en el mundo. Por el tratado nuclear. El Brent ya pasó los $80, ¿ah? Y el Texas ya pasó los $70. Entonces, por ese solo hecho, internamente en el Perú el precio de los combustibles, gasolina y diésel, va a ser esto, por ese solo hecho. E indirectamente suben un montón de productos. Y en ese contexto que por el mundo, internamente el precio de los combustibles, gasolina y diésel, hace esto, viene el gobierno y en ese momento, ¡pa!, le aplica un selectivo al consumo fuerte. Ya,
Doctor, fuerte. acá lo interrumpo. Entonces, antes de entrar al efecto, ¿no?, en cuanto a recaudación del selectivo del consumo, mucho se ha dicho, y especialistas han hablado al respecto, pero quiero escuchar su opinión, que el selectivo del consumo en cigarrillos, en bebidas alcohólicas y en gasolina no necesariamente va a tener el efecto disuasivo que el Estado persigue. Te voy a decir por qué. Porque la demanda es bien parada, entonces nosotros le llamamos es bien inelástica. Entonces, tú así subas fuerte el precio, la cantidad demandada o consumida se ajusta poco. Entonces la gente sigue comprando. La gente en el fondo va a seguir, o sea, va a haber gente que disminuye su consumo, obviamente, pero no es importante esa disminución. Ya, pero entonces... Lo que el gobierno sí va a hacer es recaudar más, por supuesto. Más. Pero para ponerlo en cristiano, entonces, cuando usted dice que un bien es inelástico, según lo que voy entendiendo... Su demanda es inelástica. Un bien de demanda inelástica significa que... Así si subas el precio un montón, exacto, la cantidad se reduce un poquito. Entonces, digamos que mi gaseosa preferida es la color naranja. Si yo llego mañana a la tienda y no hay gaseosa color naranja y me dicen que hay otra de otro color y esa es mucho más cara, yo me puedo cambiar un bien sustituto. Pero hay otros bienes, por ejemplo, insulina, que si llego y me dicen cuesta el cuádruple, no me queda otra más que seguir pagando. Entonces los cigarrillos creo que encajan como bien, claro, muy inelásticos, la gente se adicta. La cerveza también, la gente que le gusta su cerveza, tú le vas a subir y va a seguir consumiendo, ¿no? De repente se ajusta un poco, pero va a seguirlo haciendo. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que el objetivo de estos aumentos es básicamente recaudación, conseguir dinero, ¿no? Claro, pero entonces acá tenemos un primer problema que no necesariamente pasa por la economía, sino por la política, porque nos han vendido gato por liebre. Claro, cuando nos han salido a decir que viene el ISC, nos han dicho que es para disuadir el consumo, claro, que va a generar contrabando, que va a generar mercado negro. En el largo plazo, en el largo plazo, 5, 10, 15, 20 años, eso te va a cambiar los patrones de consumo, ¿no? Pero en el corto plazo, los costos van a superar los beneficios, ¿no? Pero es curioso, doctor, porque tenemos en el Perú dos fuentes de data con respecto al cigarrillo. En el año 93, cuando se liberaliza la economía, al cigarrillo se le quita el ISC y la recaudación aumenta. Y en el año 2003, 10 años después, se le vuelve a poner ISC y la recaudación disminuye. Claro. Entonces estamos hablando de que hay mercado negro. Sí, pues entonces la gente lo hace informalidad o comienza a hacer contrabando y no pagan el IGB, pues, claro, ¿no? O sea, y el Estado no recauda, o sea, no perdemos por todos lados. O sea, por eso tienes tú que saber cuánto subes, porque si subes mucho, aparece eso. Esto ya. Así. Entonces, en los combustibles, a mí lo que me molesta es que hayan subido el diésel, ¿no? El diésel 2 y el residual 500. ¿Por qué? Porque eso es lo que mucha gente no sabe. Todo el transporte se mueve con diésel. Claro, entonces se transfiere el precio al usuario final. Entonces, si tú traes comida de la sierra a Lima, por ejemplo, claro, papas, los camiones que vienen queman diésel. Si traes fruta de la selva a Lima, por ejemplo, los camiones que lo traen queman diésel. Igual con el norte y con igualito. Los buses interprovinciales queman diésel. Muchas empresas todavía queman diésel. Entonces, al elevar, y lo ha elevado fuertemente, sí, al elevar fuertemente el diésel, lo que estás provocando es un aumento, vas a provocar un aumento generalizado de costos, claro, porque que van a ser trasladados parcialmente, creo yo, al consumidor, ¿no? Esto es importante y ayúdenos a entenderlo. ¿Qué pasa? Aumenta el precio de la gasolina y, por ejemplo, un transportista que se encarga de traer limones, qué sé yo, de Chulucanas a Lima. Aumenta el precio del diésel. Del diésel. Sí. Entonces, cuando el diésel viene pagado por el transportista... Te aumentan el flete. Correcto. Entonces el transportista no va a dejar de ganar plata. Entonces lo que va a hacer es le sube el precio del limón y se fue el problema. Así es. Entonces se va a notar un aumento en la canasta de consumo básico. Y mira lo que ha pasado ahorita, mira, porque hay que ver la realidad. Cuando sacan la resolución suprema esta del impuesto selectivo al consumo, tanto Repsol como Petroperú, que son, digamos, los productores, subieron al poco tiempo. Y hace 2 o 3 días han vuelto a subir. La primera subida ha sido por el impuesto selectivo al consumo y la ultimita de ahora ha sido por el mundo. Claro, lo que está pasando en Irán. El precio del petróleo. Entonces ha sido también un mal momento. Y yo le dije, cuando estaban por pensar esto, yo le dije, cuidado, porque no es el momento propicio de hacer esto, de subir el precio, el impuesto selectivo al consumo de los combustibles, sobre todo el diésel, por lo que está pasando en el mundo. Si en el mundo estuviera el precio del petróleo así, hazlo.
Claro. Pero justo ahora he hecho esto. Y ahí tú le subes, ¡cac! Entonces estás cargando más el camión claro, todavía. pues nos está afectando y nos va a afectar, creo yo, 2, 3 meses. No solo los precios, ¿no? Esto se llama en economía un choque contractivo también. Va a haber un choque contractivo. Una contracción sobre la tasa de crecimiento. Ajá. ¿no? O sea, se de contrae corto plazo. el ritmo de Sí, crecimiento. Sí, para que me entiendan en fácil, en vez de crecer 10, de repente creces 8. Pero es importante que seguimos creciendo. Sí, pero hay una seguimos contracción creciendo. en la velocidad de En la crecimiento. velocidad Correcto. de crecimiento. Muy Esa bien, es doctor, mi pasemos al interpretación. impuesto a la renta, que ahí sí nos preocupa a todos los peruanos, porque No, nos mete la mano al bolsillo. ya el con furia. señor presidente del Ya Consejo de retrocedió. Ministros y hoy día el presidente de la República ha sido ya Tajante. O sea, si había todavía alguna duda, hoy día ha sido tajante. No, lo que querían era hacer esto. Más plata. Tú sabes que hoy día, ¿cómo es? Los que pagamos impuestos a la renta, podemos deducir automáticamente, de cajón, Sí. 7 UITs. Sí. ¿No? Deduzco y sobre lo que me queda, ahí pago yo mi impuesto a la renta. Entonces, 7 UITs en términos mensuales es 2.075 soles. Sí. Entonces, los que ganaban de 2.075 soles para arriba, de acuerdo a una escala, comienzas a pagar impuestos. Hasta 30%. Hasta 30%. De 2.075 para abajo, No pagas. No pagas. Y eso correspondía, en términos anuales, a las 7 UITs. Entonces el gobierno dijo, bueno, estoy pensando bajar este límite de 7 UITs, por ejemplo, lo pongo como ejemplo, a 2 o 3 UITs. Entonces, los que estaban en 2075... Los que quedan comprendidos entre uno y otro pagan. Que no estaban pagando van a comenzar a pagar. Y además, los que ya estábamos pagando, vamos a pagar más. ¿Por qué? Porque antes podíamos deducir 7 UITs de arranque. Si me cambian esto, voy a poder deducir 3 UITs, Claro, por ejemplo, la base y me agarras es más más. alta, claro. O sea, vamos a pagar 2. Los que ya estábamos pagando impuestos, estaríamos pagando más impuestos, y los que no estaban pagando impuestos, de gente de ingresos bajos, Van a tener que pagar van a impuestos. tener que... Entonces ellos dijeron, pero cuidado, porque hoy día es 7 UITs de cajón, pero te doy 3 UITs opcionales que tú puedes usarlas entregando a la SUNAT comprobantes, o sea, facturas, boletas, recibos, cualquier cosa. Por ejemplo, te ibas al dentista. Entonces ellos dijeron, bueno, acá voy a bajar y esto lo subo. Ya. No, pero esto de acá toma su tiempo, puede tomarte, o sea, formalizar la economía. Demora años. Te toma años, no es una cuestión de 6 meses, 9 meses, 15 meses, no, eso te toma años. Y mientras tome ese periodo en que tú puedes conseguir un grado importante de formalización, a la gente que estaba acá Le cargas pues le un peso va a seguir pagando impuestos. O sea, eso que ellos dicen, el gobierno que decía, que en 6 meses, 9 meses esto se arreglaba, no, pues ¿en qué país están viviendo? Para alcanzar grados importantes de aumentos en la formalidad, van a pasar años, ¿no? Ahora, doctor, No entonces la meses. pregunta que aquí cae de madura es, si es que el impuesto a la renta no va a contribuir de manera eficiente, porque va a cargar mucho a los que menos tienen con la recaudación, ¿por qué el gobierno no se encarga de ampliar la base tributaria y cobrar a los que no pagan? Así es. A eso vamos, mira, acá el gobierno ha hablado con razón de que va a reducir exoneraciones y tratamientos preferenciales. Lo dice, pero espero que lo haga. Por lo menos un punto porcentual del PBI, el equivalente a un punto porcentual, Es la Amazonía. debe... No, también yo no sé por qué los casinos, por ejemplo, no pagan impuestos. No tiene sentido. No, Eso es un lobby. Que alguien me diga. Eso es mercantilismo puro, No, es que una alguien me preventa. diga. ¿De acuerdo? Entonces, tienes dónde cortar. E incluso yo voy más allá, no sé qué pensará usted, doctor, de repente no estamos de acuerdo. Las universidades privadas con fines de lucro, Con fines de lucro. Sí. tendrían que pagar impuestos. Si están Ahora, ganando plata. Y también, por ahí puedes ya comenzar a ampliar la base tributaria y comenzar a recaudar más sin necesidad de cargarle la mano a los que menos tienen. Claro. Otra beta que puedes conseguir también es, mira, acá cuando la SUNAT tiene problemas de impuestos, de pago de impuestos, O sea, todos los años. con empresas grandes, Ah, ahí sí no son tan ¿sabes lo que machitos. hacen las empresas grandes? Lo judicializan.
Claro. Se van al Poder Judicial. Se van al contencioso y eso se demora. Y se pegan pues un juicio años, de 8 o 10 años y la SUNAT no cobra. Entonces, esas cosas, ese es un segundo filón que hay que arreglar para que puedan mejorar, ampliar la base y mejorar la recaudación. Ajá. Después, con el puro crecimiento económico, recaudas más, sin mover un solo impuesto. Claro, porque quienes están pagando menos pagan más, ya está. Así es. Entonces tienes unas formas alternativas de aumentar la recaudación sin necesidad de irte a lo más fácil, como yo lo digo gráficamente. La misma naranja la sigues exprimiendo, o sea, el mismo sector formal lo sigues exprimiendo y exprimiendo y exprimiendo. Yo digo, oiga, un momentito. ¿Y el resto? Claro, búsquese otra naranja. Búsquese otra naranja. Que hay naranjas, un montón, además. ¿Por qué va a seguir con la misma naranja sacándonos más jugo, y han llegado al extremo de querer hacer pagar impuestos pues a gente de bajos ingresos? Pues no te pagas. Gente que gana menos de 2.000 soles necesita, y además... El sueldo mínimo está en 930. No, y además, ya, doctor, usted que maneja términos económicos, si a una persona que gana 2.075 soles le quita 200 soles, le está quitando el 5% de su ingreso disponible. Mira, yo he escuchado ahí gente que sale a decir, no, mira, ¿para qué hablan tanto si a estas personas de bajos ingresos tú puedes graduar el impuesto para que pague 20, 40 soles? Oiga, un momentito. 40 soles para esa gente es un montón de plata. plata. Un momentito, 20, 40 soles para esas personas que salen a la televisión como diciendo eso no es nada. Para una persona de bajos ingresos, 20, 40 soles son cuántos tarros de leche, cuántos panes, cuántos kilos de pollo. 40 soles. ¿Qué cosa? 40 soles es la movilidad de un universitario por 20 días útiles, que son los días que uno va al mes. Ya ves. A la universidad. O sea, le están quitando la posibilidad a un universitario de ir a clases. Por eso directamente. Entonces, cuando salen a decir, pero ¿qué se preocupa? ¿Para qué protestan si pagarán pues 20, 30, 40, 50 soles mensual? Oiga, un momentito, para la gente de bajos ingresos, eso es plata. Eso es lo que pasa cuando se hace economía de escritorio, pues. Claro, es gente que no tiene calle. Eso es plata para una gente que gana 1.000 soles, 1.500, 1.600. Esa es plata. De acuerdo. Doctor, termino, que ya hablamos en tiempo, con una pregunta que me va a permitir amarrarme con mi siguiente panel. ¿Cuál va a ser el efecto económico del Mundial en el Perú? Va a haber un efecto expansivo, pero acotado, en el sentido de que te va a durar hasta junio. Claro. Que se acabe el Mundial. O sea, y muere el payaso. Después de junio ya la cosa... Pero se van a incrementar las transacciones, sí, me imagino. un poco. Nomás he visto ahí gente que está diciendo que va a aumentar 1%, 2% el PBI. Realmente eso es risible, ¿no? Eso no es serio, ¿no? Le digo a esa gente que no esté usando esas cifras. Y todo el mundo que dice risible. ahora que se va a endeudar con televisores, como en el Congreso, bueno, fuera que todos podamos tener nuestro televisor, que se va a endeudar para comprar un televisor, un sillón ahí para ver el Mundial. ¿Qué recomienda usted, endeudarse o no? No, mira... No es momento. No. Mira, hay una de las tantas reglas que uno daría cuando a mí me preguntan ¿para qué me endeudo? Yo le digo, por ejemplo, no asumas una deuda de 12, 14, 16, 24 meses o más para financiar un viaje de una semana, 15 días, 30 días. Claro. Esa es una regla barbaridad. Básica. Endeudarme 1 año, 2 años para financiar algo que me dura 15, 30 días. Esa es una barbaridad, no tiene sentido. Además, la devaluación es inmediata. Pues, no tiene sentido. Doctor, pregunta final. ¿Quién está ahorrando, soles o dólares? Yo siempre digo lo siguiente, si tus gastos futuros van a ser fundamentalmente en soles, ahorra soles. Pero si tus gastos futuros van a ser mixtos, soles y un poco dólares, entonces ten soles mayoritariamente y dólares reserva minoritariamente. Clarísimo, doctor, como siempre, un gusto, profesor, que nos haya venido a acompañar, espero verlo más seguido. Ha sido el doctor González Izquierdo, que nos ha explicado la economía, pero sencillísima. Así es. Nosotros nos vamos a un corte, doctor. Tenga usted buenas noches.